Quería dedicar unos minutos a hablar del conservadurismo y de los principales autores que representan esta línea de pensamiento. Podemos decir que el conservadurismo es una corriente de pensamiento política. Tiene que ver con la sociedad, la estructuración del poder, el hombre como ser viviendo en un contexto social, el hombre como heredero dentro de una cultura, de una sociedad política. Si es una sociedad, obviamente es política. Esta corriente nace en realidad como las principales corrientes modernas a partir de un hecho histórico que marcó toda la modernidad, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa dio origen a posturas que acompañaron a la revolución, que procuraron radicalizar la revolución o que resistieron o procuraron frenar los efectos de la revolución. El conservadurismo, como su nombre lo indica, habla de conservar, por lo tanto, se opone a los efectos perturbadores del orden social provocados por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un fenómeno que se da a fines del siglo XVIII y por lo tanto el conservadurismo, si bien nace a finales de ese siglo con autores como Edmund Burke, Joseph de Maistre, Bonald, va a recorrer todo el siglo XIX, va a producir también autores de la talla, por ejemplo, en España, de un Juan Donoso Cortés, o una corriente más tradicional, tradicionalista, autores como Vázquez de Mella, o en Francia, Charles Maurras, y también va a llegar, se va a desarrollar en el siglo XX. El siglo XX, podemos citar en la primera parte a Lord Cecil, del Reino Unido, y sobre todo en la segunda mitad, dos grandes autores, que son Russell Kirk, norteamericano, y Roger Scruton, británico. Ambos de tradición burkeana, que recogen la herencia de Edmund Burke. Quería referirme en este final de esta breve plática a Russell Kirk, este autor norteamericano, que abreva, como acabo de decir, en la tradición de Edmund Burke, y que le dedicó una obra a Edmund Burke, una obra muy sabrosa, con mucho contenido acerca del pensamiento de Edmund Burke. Y en esta obra, denominada Edmund Burke, Redescubriendo un genio, muestra distintas facetas del pensamiento de este gran filósofo político y además parlamentario, ¿no?, de origen irlandés, que se desempeñó en el Parlamento del Reino Unido y que fue la primera gran voz que se alza contra la Revolución Francesa. Russell Kirk, en su obra, nos muestra cómo Edmund Burke plantea una postura, por ejemplo, favorable a los colonos norteamericanos, cuando los colonos norteamericanos hacen sus cuestionamientos a las medidas tomadas por el Parlamento británico, resistencias a nuevos impuestos, a centralización del poder que llevaron a la independencia de Estados Unidos. Y Edmund Burke tuvo una postura favorable a los colonos, que pedían que sus libertades concretas, no la libertad abstracta que después iba a proclamar la Revolución Francesa, libertades concretas sean respetadas. Edmund Burke también fue muy crítico de ciertas políticas imperialistas que llevó el Reino Unido en la India, cuestionó el papel de algunos personajes representantes del poder central en la India, defendía en definitiva ciertos temas que tienen que ver, podríamos decir, con el orden natural de la vida social y política. Defendió también a los católicos irlandeses que sufrieron de algún modo una acción tiránica por parte del Estado británico. Defendió la libertad de estos católicos. Y
estalla la Revolución Francesa, él se da cuenta y lo advierte enseguida que la Revolución Francesa en realidad no es ningún canto de libertad, no viene a traer ninguna libertad, sino que en nombre de una libertad abstracta venía a imponer una dura tiranía, una dura servidumbre, mucho más fuerte que la de los viejos monarcas absolutistas, cosa que luego también va a profundizar otro gran autor, Alexis de Tocqueville, cuando diga que en realidad la Revolución Francesa no es tanto la negación del antiguo absolutismo, sino la profundización de sus políticas centralistas.